Sí, la verdad es que ha sido una pena que no hayamos podido pues marcar el gol de la victoria porque pues es verdad que ellas tenían balón y han tenido la verdad es que la posesión y entre líneas juegan genial, pero es verdad que hemos tenido nosotras la ocasión más clara y hemos tenido 2 ocasiones para poder marcar gol y la verdad es que es una pena no haber podido marcar ese golito. Bueno, al final ahora mismo en la situación que estamos cualquier punto es súper valioso, encima aquí contra la Real que es un muy buen rival y bueno, la verdad es que es un poco agridulce porque sí que es verdad que es un muy buen punto, pero yo creo que con el partido que hemos hecho, pues bueno, esa pena de no haberlo ganado. Bai, aprobate penagaz, azkenien indogu partido, bueno, igual ez oso ona, baina aukindogu aukera argiak eta pena horregaitik ez dugu lortu sartzea bigarren gol hori eta bai, aprobat penatik. Bai, azkenien gauzen momentuen edozein puntu da oso garrantzitsue, baina bueno, apurbat horregaitik penatute ze indogu partido apur bat ona, eta batez aukindoguz aukera argiak eta penagaz ez doguz lortu 3 puntuek. Sí, yo creo que ha habido una parte para cada equipo. La Real ha estado mejor en la primera, el Atlético ha estado mejor en la segunda y sí que es verdad que creo que en cuanto a ocasiones claras de gol pues hemos estado por encima, ¿no? De hecho en los últimos 10-15 minutos hemos tenido 2 ocasiones clarísimas de gol que nos hubieran puesto por delante y bueno, pues quizá ahora estaríamos hablando de llevarnos 3 puntos, ¿no? Pero bueno, al final nos quedamos con la segunda parte que ha hecho el equipo, pues bueno, el hecho de también no bajar los brazos en los momentos en los que la Real ha estado por delante y nos ha apretado y nada, seguir trabajando porque eso es lo que hay, ¿no? Cuando estás ahí abajo, bueno, parece que tienes que hacer más méritos todavía para ganar. Nos pasó el otro día también contra el Sevilla en San Mamés y hoy lo mismo, ¿no? Que teniendo esas 2 ocasiones clarísimas de gol al final pues no consigues meter y llevarte los 3 puntos, ¿no? Pero bueno, contenta con la reacción del equipo tras el descanso. Sí que es verdad que tenemos que mejorar la primera parte que hemos hecho y nada, ahora a descansar el fin de que viene, a ver si recuperamos un par de jugadoras para el siguiente encuentro, que bueno, que en tema de lesiones también tenemos a 5 jugadoras lesionadas y bueno, el ir recuperándolas creo que nos va a dar más alternativas también de cara a afrontar los partidos pues de otra manera. Bai, azkenean, bueno, Realak izugarrizko taldea dauka, baloiarekin oso jokalari trebeak, eta, bueno, lehenengo zatian zelaian ikusi da ez, Reala hobeto egon da lehenengo zatian, Atletik hobeto bigarren zatian, baina, bueno, pena, ze azkenean bigarren zatian aukera oso garbiak izan ditugu, ba, bueno, partidaren garaipena lortzeko, eta 3 puntuak Bilbora eramateko, bai Azkonarekin eta baita Aranarekin, ba bueno, horri izan ditugu bi aukera, ba bueno, partida irabazteko, bueno, ez dugu sartu, azkenean taldeak lan ona egin du, erreakzioa ere ona izan da lehenengo zatitik bigarren zatira, eta bueno, orain atxeden aldia, ea pare bat jokalari errekuperatzen ditugun Alabezen partidurako, eta bueno, orain azken 6 partidetako ba, bueno, txampa finalean, ba bueno, 5 talde ditugu bekaldean daudenak, eta bueno, Alabez eta Lama etxean urrengo biak, eta bueno, horratera behar ditugu puntuak bai ala bai.